Los que están en casa también siguiéndonos en esta transmisión en Amistades Saltillo, ya sea en la página de Facebook o en YouTube, sean todos bienvenidos. Les mandamos un fuerte abrazo y tenemos el privilegio, ¿no?, de estar aquí presencial, pero también hay un grupo que está en línea y un abrazo a todos. Pues vamos a entrar en este estudio. Los miércoles son un día que tomamos para estudiar la Biblia y meternos a la palabra de Dios, y vamos leyendo versículo por versículo de alguna carta, de alguna epístola, de algún libro que escogemos, y pues ahí Dios nos va hablando. Es distinto a los domingos es un poquito más temático, aunque ahorita estamos viendo un libro también y lo estamos haciendo de una forma similar, pero el miércoles tratamos de ir un poquito más profundo en este sentido. Y bueno, estamos en 1 Timoteo capítulo 2, y es un capítulo que, si tú lo lees con cuidado, pues trae algunos versículos los cuales son no conflictivos, se me viene esa palabra, pero difíciles, porque requieren cierto cuidado de interpretación, y lo vamos a ir viendo aquí. Pero ¿qué les parece si oramos y pedimos a Dios que nos guíe en este tiempo de estudio? ¿Está bien? Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla en esta hora. Te pedimos que nos guíes a lo largo de tu palabra y nos permitas experimentar la bendición que hay de poder entrar a la Biblia y poder estudiar, Señor, estos temas que abordamos a través de la epístola a Timoteo. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. La semana pasada, en el primer capítulo que vimos de Timoteo, hablamos de la sana doctrina, que viene siendo el tema principal que el apóstol Pablo le lanza a Timoteo como un líder dentro de la iglesia, o como el líder de la iglesia. Le dice: mira, Timoteo, lo principal es que la doctrina de ustedes esté así, y le pasa lo que leímos la semana pasada. Lo segundo que le va a mandar a Timoteo como un líder dentro de la congregación o en la congregación, o como el pastor principal, y aplica para todos nosotros, es el título de hoy. El título de hoy suena un poco así como raro, pero el título sería Orden en la iglesia. Orden en la iglesia. Normalmente en algunas Biblias dice instrucciones sobre la oración. Hay otros títulos que vienen ahí en las Biblias, pero yo le he puesto ahorita orden en la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo ahora va a expresarle a Timoteo la importancia de que las cosas estén a la manera de Dios, y que el Espíritu Santo esté guiando las cosas. Ahora, ¿por qué le escribe esto a Timoteo? Pues yo no conozco ni conocemos la personalidad de Timoteo, pero si Timoteo tuviera una personalidad como muchos de nosotros, a lo mejor, bueno, si ustedes me conocieran un poquito más, perfeccionista, preocupón, ¿sí? A veces los que somos preocupones, por naturaleza pensamos que preocupándonos toda la noche, a la siguiente mañana las cosas se van a solucionar, ¿verdad? No tengo para la renta, y llorando y preocupándote toda la noche, como que de la noche a la mañana va a venir algo y te la va a traer. Y a veces tenemos esta serie de conceptos que no ayudan, ¿verdad? Porque la preocupación no cambia las cosas. Y cuando obviamente entras al tema de la iglesia, y Pablo le escribe a un pastor joven como Timoteo, obviamente Timoteo pasaba por muchas preocupaciones, como yo podría decirles que también paso por muchas preocupaciones. Pero llega un punto donde uno tiene que poner su confianza en el Señor y realmente dejar que Él sea quien navegue el barco y lo lleve al destino donde Él quiere llevarlo. Y eso aplica para cualquier ministerio, aplica para una familia, aplica para un negocio, aplica para todo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque llega un punto donde uno, por ejemplo, como padre, se preocupa por los hijos. Oye, ya viste que aquel anda haciendo esto y anda en estos pasos, o no lo veo tomando. A lo mejor es un chavo bueno de iglesia, pero no lo ves tomando buenas decisiones, o simplemente se está tardando para casarse y ya te afligió ahí en la casa, ¿verdad? No sabemos qué situación pueda haber familiarmente, pero es una razón para preocuparte.
¿sí? O por ejemplo, si tienes un negocio, pues ya le metiste, ya le invertiste y le estás echando ganas y como que no florece y se te cayó un cliente por allá y otro por acá y uno por allá aplicó, lo que tú quieras, y podría ser otra razón para preocuparte. Si estás en la empresa, pues que ahorita la cosa está complicada y que está habiendo una crisis. Hace poco se acercó uno de aquí, de los que trabajan en la industria, y me dice: mira, estamos por entrar a una crisis de un mes porque está la situación así de unos aparatos que no se están produciendo y va a haber un paro. Y siempre hay razones para preocuparnos, siempre. Y en la iglesia, pues yo les podría decir algunas cosas. No, pues que aquel líder ya anda pues tristón y que no ha venido, y que mi equipo, que uno anda flaqueando y que el otro no sé qué, y siempre hay razones para la preocupación, siempre. Y entonces Pablo, cuando habla del orden en la iglesia, cuando habla de lo que vamos a abordar aquí, lo que le está diciendo a Timoteo es: tienes que aprender a vivir una vida de oración. Porque si no tienes una vida de oración, las preocupaciones te van a abrumar. Y entre más crezcas en la vida, entre más alto vayas, más van a tender a ser las preocupaciones. Pero es justamente en las alturas donde a Dios quiere llevarte, donde necesitas ser más ligero, más ligero. Yo no sé si tú sabías, pero si tú te subes a una avioneta, por ejemplo, una avioneta, y vas a hacer un viaje, tú no puedes llevar un gran equipaje, porque si tú llevas, y son varios en la avioneta y llevan mucho equipaje, las avionetas que son de motor chico no tienen la capacidad para subir o remontar la altura que debería de, y la velocidad que debería de, y la gasolina, el rendimiento de la gasolina para llegar al destino, porque el equipaje es mucho. Entonces normalmente cuando vas a hacer un viaje de ese tipo, o tienes que llevar algo muy ligero o no llevar nada para poder llegar al destino. Lo mismo es en lo espiritual. Entre tú más subes, más tienes que aprender a dejarle tus cargas a Dios. ¿Me sigo preocupando? Sí, pero duermo bien tranquilo. Yo me preocupo un ratito y ya me quedo bien dormido. Testigo mi esposa. Oro, Señor, ahí está, lo dejamos y yo me duermo. Yo no me ando preocupando que porque aquel anda de rebelde, que porque aquel se agüitó, y que no, hay que avanzar. Y es lo que Pablo le empieza a decir así: si quieres ver un verdadero orden en la iglesia, tienes que aprender a tener una vida de oración. Pero vamos a traducirlo a nosotros. Si queremos que el Señor tome el control de todo lo que vivimos, necesitamos aprender a confiar en Él en oración. Pablo dice allá en Colosenses, no hemos leído, ¿verdad? Todavía, pero en Colosenses dice: ora sin cesar. Y no habla de que todo el tiempo estés en oración, porque eso sería imposible, ¿sí? O sea, yo sé que hay gente que se va a las montañas y allá todo el tiempo están en trance y parece que está en oración, y les habla así: dime, estaba conectado con el Señor. Y pareciera como que así, pero la vida, sobre todo para todos aquellos que tienen un trajín en la vida y 2, 3 niños por ahí y las preocupaciones. Imagínate las mamás, ¿verdad? Yo me pongo a pensar las mamás que tienen 2, 3 niños, que la casa huele a pipí, a popó, pues los cambia a los niños el pañal a cada rato, y de repente me ha tocado que les preguntan: oye, ¿y cómo le haces en tus tiempos de oración? Y la mamá te va a decir: oye, pues a qué hora, ni al baño puedo ir a gusto porque tengo miedo de cerrar la puerta. No hay intimidad que tú dijeras: me voy a sentar a gusto un rato porque aquel va a hacer algo y aquel va a prender la estufa, y hay quienes están así. Y de repente pensamos que la espiritualidad es siempre estar alejados, siempre estar así como en trance, como que tengo 2 horas en la mañana y el cafecito y la Biblia abierta y todos los escritos ahí. Esa es una falsa espiritualidad. ¿Para quién tiene 2, 3 niños y se levanta en la mañana y ya se te vomitó aquel y hay que ir a la escuela y el perro está poniendo gorro y que se acabó el gas y que pídelo? Y hay diferente espiritualidad, ¿no? O sea, Dios se puede mostrar a cada persona. Pero ¿de qué habla Pablo entonces cuando dice orar sin cesar? Habla de una vida, de una actitud de oración. ¿Estamos entendiendo?
Esto es bien importante entenderlo, porque si no, si tú estás acostumbrado a tener siempre tiempos así gloriosos donde, ¿y qué te habló estas preguntas yo me acuerdo que me hacían, ¿y qué te habló el Señor en tu devocional? Pues mira, me levanté súper temprano porque el huerco se levantó, se sentía mal, y luego después de eso me tuve que ir a chambear, y luego mi jefe me puso gorro, y luego, ¿qué me habló el Señor? Pues dame chance, ¿verdad? ¿Sí me van entendiendo, no? Aquellos que tienen una vida responsable y saben lo que estoy hablando, bueno, no que los demás no sean responsables, pero yo sé que hay un momento de soltería donde te levantas en la mañana y el Señor te habla, y el cafecito y el escrito, y abres la ventana y el pajarito casi te sopla. No es para todos igual, ¿sí? A veces cambian las cosas y la vida tiene sus etapas, pero la misma actitud de oración hay que aprenderla a tener siempre y aprender a estar confiados. Amén. Entonces empezamos leyendo y dice, antes, o sea, yo lo diría de esta manera: Timoteo, tú tienes que entender que antes de que yo te hable de la organización de la iglesia, te exhorto ante todo que ores. Fíjate cómo dice: exhorto ante todo, versículo 1, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjate bien, no quiero entrar a todo el significado de los distintos términos como rogativas, oraciones, peticiones, porque habla de una vida de oración. Estamos hablando de distintas formas, maneras. También te lo dice, por ejemplo, allá en acciones de gracias, te lo dice allá en Filipenses, dice: no te preocupes por nada, pero sí ora por todo, aprende a orar. Porque la vida de oración, la actitud de oración, el estar conectados con Dios es la manera como nosotros vamos a ir librando las batallas de la vida y vamos a salir adelante en los problemas que de repente vamos teniendo alrededor de nosotros. Versículo, ahí mismo dice que oremos oraciones por todos los hombres. Y aquí habla de esa realidad en cuanto a orar en general, ¿sí? Orar en general. Versículo 2 dice: por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y aquí tenemos que entender algo. Hay un exhorto de parte del apóstol Pablo para que oremos por nuestras autoridades. Por cierto, yo quiero agradecer a todos los que se están conectando en los tiempos de oración, ¿sí? Los lunes estamos orando los hombres. Para mí el lunes es bien conflictivo porque traigo la garganta un poquito así como irritada, pero bueno, a veces por lo menos estoy ahí, hago presencia, ¿no? Los martes me parece que son jóvenes, los miércoles, bueno, todos los días hay una agenda de oración donde te puedes conectar en los grupos de Zoom. Si tú no te has conectado, te invito a que te conectes, si tienes la oportunidad. Yo sé que hay algunos que a esa hora es la hora donde están manejando el salir de la casa, pero si tienes la oportunidad, conéctate en algún momento. Mañana jueves es un día donde nos conectamos toda la iglesia, que toda la iglesia, a veces la conexión somos 12 personas, pero damos gracias a Dios, ¿no? Y esa es una confianza de saber que hay una oración constante en la iglesia. Pero bueno, es lo que nos está hablando aquí. Dice: oren por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjate, lo que Pablo está diciendo es que nuestra oración impacta en la sociedad, nuestra oración impacta en las autoridades y debemos orar por ellos. Normalmente la tendencia, y sobre todo ahorita que estamos en temas electorales, es la crítica, y tú lo puedes ver, y hay mucha basura y mucho tema de esto. Pero para nosotros como creyentes, como iglesia, la oración es orar. Sí, que Dios haga su voluntad, y cuando quede uno elegido, que ese lo puso Dios, orar por esa persona. Avanzamos, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, la oración es buena. Aunque estas personas, aunque los políticos sean personas malvadas, no conozcan al Señor, es importante orar. Repercute nuestra oración en la dimensión espiritual que impacta en lo natural. Eso lo entendemos. Versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es una palabra muy bonita que está expresando aquí el apóstol Pablo. Dice, quiere que todos los hombres, y hombres es la palabra griega antropos, que significa ser humano. Él quiere que el ser humano sea salvo, sea todos. Ese es el deseo de Dios. No significa que todos van a responder al llamado de salvación, pero sí significa que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y la palabra salvos que viene aquí es la misma palabra que se usa a lo largo de los evangelios. Es una palabra griega que es la palabra sozo, así se escribe S-O, que habla de algo entero en cuanto a salvación. No es nada más la salvación de tu alma, sino el progreso, la sanidad, la liberación, la redención, la compra, todo lo que significa salvación. O sea, la salvación, Dios quiere no nada más librar a la humanidad del infierno, sino que Dios quiere que sean salvos, que aquí en la tierra, en otras palabras, puedan vivir el reino de Dios. Ese es el deseo de Dios, eso significa salvación. Versículo 5, otro de los versículos clásicos que deberíamos de memorizar, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo hombre, como hombre perfecto, llegó a la cruz para expiarnos. Esa es una palabra muy elegante. Para morir en sustitución por tus pecados. Eso significa expiación. Y ese Jesús, el hombre, Jesús como hombre, sí, aunque Él es hombre y Dios al 100% en ambos de sus virtudes, en este sentido atributos, llegó como hombre a la cruz para representarnos a nosotros como hombres pecadores. Él llegó como un hombre inocente y morir por nosotros. Por eso Jesús dice: ora en mi nombre, todo lo que pidas en mi nombre. Ahorita cantábamos el nombre de Cristo, ¿verdad? En este canto que al final hablábamos del nombre de Cristo y del poder que hay en el nombre de Jesús. Bueno, versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, lo que quiero resaltar de este versículo, dice: se dio a sí mismo. Aunque fueron y lo agarraron y fue una turba y Judas lo traicionó por las 30 monedas de plata y lo entregaron al imperio romano, y aunque todo eso estaba en la escena terrenal, tú tienes que entender que en la escena espiritual el Dios hombre se estaba entregando, porque Él tenía todo el poder para deshacerse de todo eso. De hecho, Él lo dice a uno de los gobernantes, le dice: si en este momento yo quisiera, a legiones le hablaría y vendrían a socorrerme. Pero Él se dio a sí mismo. Aún Pedro, cuando él está predicando en el libro de los Hechos y está hablando con el concilio y los está haciendo responsables, le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Les hace una responsabilidad de lo que hicieron sobre Cristo, pero al mismo tiempo tenemos que entender que lo mataron, pero en realidad Él se entregó. Él se dio a sí mismo. Versículo 7, seguimos avanzando, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y entre paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de gentiles en fe y verdad. Entonces, bueno, es el llamamiento del apóstol Pablo. Pero a partir del versículo 8, pareciera como que la cosa cambia, sí, se complica un poco, pero en realidad no cambia. Pablo es como un trenecito que lleva un rumbo y realmente quiere explicar qué es lo que pasa en los tiempos de oración. Pero a partir de aquí, porque si tú has leído con cuidado, te fijaste que habla quiere que todos los hombres sean salvos, y usa la palabra hombres. O sea, del versículo 1 al 7 usa esa palabra antropos, que habla de ser humano. Pero a partir del versículo 8 salen dos palabras donde ya el apóstol Pablo diferencia hombre y mujer, ¿sí? Son palabras griegas que están ahí. La palabra hombre es la palabra aner y la palabra mujer es la palabra gine, ¿sí? Son palabras para diferenciar lo que estamos diciendo. Y empieza a hablar aquí un poquito también de roles de autoridad. Te explico rápidamente. Cuando nosotros no entendemos autoridad, repercute nuestra oración, ¿sí? O sea, si yo como hombre, que el apóstol Pedro me dice en sus epístolas
que si nosotros los esposos hablamos mal a nuestras esposas, las tratamos mal a nuestras esposas, si nosotros como esposos hacemos eso, dice la Biblia, las oraciones son estorbadas. Eso lo dice el apóstol Pedro, las oraciones son estorbadas. Si yo traigo falta de perdón en mi corazón, si no he perdonado a alguien, si traigo a alguien preso por algo que me hizo, o yo soy preso de un sentimiento por algo que me hicieron, dice también la Biblia, eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 6 y en el capítulo más adelante, en el 12 y en el 18, dice que las oraciones son estorbadas también. De hecho, Jesús lo dice muy de frente, dice: si tú perdonas, yo te perdono, pero si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te perdona. Entonces, cuando entramos a esto que vamos a leer a continuación, tenemos que entender que hay roles de autoridad, y los roles de autoridad nos llaman a caminar bien delante de Dios. Por ejemplo, si ya te decía, si tú traes falta de perdón, no estás bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios y la palabra de Dios dice perdona, pero al tú no perdonar, te muestras en rebeldía y tu oración está estorbada. Si yo como esposo le hablo mal a mi esposa y la trato mal y la sobajo y le digo de cosas y no sirves para nada y esto, y la ofendo, y luego después quiero venir a la casa de Dios y adorar, hay algo mal en mi autoridad, porque Dios me dice: sírvela así como Cristo sirvió a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas. Y ahora aquí, o sea, yo te estoy explicando todo esto, pero Pablo va a tomar algo de tiempo porque hay una situación cultural. Y digo cultural porque hay principios bíblicos y hay principios de Dios que no cambian a lo largo de los tiempos, de las culturas, de la moda, de las novedades. Esos son los principios eternos, pero hay cosas que sí cambian. Y aquí Pablo nos va a presentar algo que es cultural y que tenemos que tomarlo también con mucho cuidado. Entonces empiezo leyendo aquí versículo 8: quiero pues que los hombres, y ahí ahora sí es la palabra hombre, aner, ¿sí? Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Ok, fíjate bien, todo lo que te acabo de explicar, este versículo lo dice aquí. Levantes manos santas, o sea, que tengas el corazón a cuentas con Dios, que haya arrepentimiento dentro de ti. Dice: levantando manos santas, oren en todo lugar. O sea, la oración es en todo lugar, en el carro, rumbo a la chamba, antes de entrar a la junta, antes de hacer la llamada. La oración es una actitud en todo tiempo. Dice: levantando manos santas, hablamos de corazones puros, sin ira ni contiendas. El hombre tiende mucho a ser iracundo, tendemos a ser enojones, desesperados. Sí, nos salen de esas, así como que metiste tercera y cascabeleó ahí la cosa. Así somos los hombres. Pero Pablo nos está animando a que nos movamos de una manera distinta, y en la oración va a ser bien importante. Si nosotros como hombres no entendemos esto de autoridad delante de Dios y que Él es nuestro Padre, y que de la manera que yo abordo mi espiritualidad, o la manera que yo abordo mi caminar con Dios, va a impactar la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, hasta mi trabajo y todo lo que yo hago. Si yo no entiendo eso, voy a estar estorbado. Por eso Pablo empieza este versículo 8 diciendo: levanten manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? Versículo 9: asimismo las mujeres. O sea, asimismo quiere decir, las mujeres también tienen una vida de oración. ¿Sí? La realidad es que a veces las mujeres tienen más vida de oración que los hombres. Batallan menos, porque la mujer es más sensible. La mujer escucha con más facilidad. Las mujeres son buenas platicadoras porque también son buenas escuchadoras. ¿Sí? La mujer usa mucho: ¿y qué te dijo? ¿Y cómo? Y dame el detalle. ¿Y venía vestido de qué? ¿Y de azul? ¿Y de rojo? Híjole, mano, es impresionante. ¿Y nosotros cómo te fue? Bien. Ya, con eso dijimos todo.
con eso dijimos todo, ¿verdad? Así somos los hombres, las mujeres. Pero aquí Pablo nos dice, asimismo, que las mujeres, cuando oren, cuando estén en esa vida de oración, cuando sean parte de la iglesia y estén en el ejercicio de sus dones espirituales, dice, se atavien de ropa decorosa, o sea, se vistan decorosamente, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ah, caray, pues ¿qué quiere decir Pablo con ese rollo, verdad? O sea, ¿cómo? O sea, todas se deben de vestir así como que depresión crónica. No se puso ni tantita pintura, sí, no se pinta el pelo, trae canas de hace como 200 años. O sea, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo ahí, verdad? Que no se depile, que no se haga esto, aquello. Pues imagínate, mano. ¿De qué está hablando? Recuerda que Timoteo está en Éfeso. Éfeso es una ciudad muy complicada, lo vimos en la introducción. Es una ciudad donde había, no hombre, ya me pusieron el pianito. Pues te vas a quedar ahí un rato porque todavía me falta, ¿verdad? Éfeso era una ciudad muy complicada, de brujería, yo no sé si les platiqué, pero en el templo de la diosa Diana, de Artemisa, que era un templo, fue una de las maravillas del mundo antiguo. La gente se llevaba las figuras de la diosa Diana, que era una cosa muy grotesca, y las figuritas del templo. Y la característica es que en ese templo había algo que se llamaba prostitución sagrada. Y es que los marineros que venían a Medio Oriente o iban a entrar a Medio Oriente, que venían de todo el mundo conocido, desde la India, iban a penetrar hacia lo que es Asia Menor por el puerto que había en Éfeso. Muchos de ellos llegaban ahí a ese prostíbulo donde había todo este tipo de cosas muy, muy feas, muy degeneradas, muy horribles, muy perversas. Pero esa gente se empieza a convertir. Esa gente se empieza a convertir a Cristo y empiezan a llegar a la iglesia. Y si tú a una persona desde niña la has sexualizado y le has dicho ponte ese pantalón y escucha puro reggaetón sucio, ese cochino y esto, ¿qué va a pasar? La gente a los videos de YouTube sube a los niños, a las niñas de 5 años con pantaloncitos apretaditos y cantando la sarta de babosadas que dicen todo ese tipo de canciones. Yo sé que muchos no lo han visto, pero eso está ahí. Y de repente, ¿qué pasa? Esa gente se convierte y piensa que en la iglesia es lo mismo. Y entonces es donde Pablo está diciendo, aquí no es así. Timoteo, tienes que pintar una raya y tienes que enseñarles que la belleza proviene de aquí adentro, no de afuera. Todo eso está diciendo aquí, Tú tienes que enseñarles, Timoteo, que su belleza es por lo que Dios ha hecho en su corazón, por la piedad, por el servicio, por el entender lo que Cristo ha hecho y cómo la ha lavado. No por el peinado, no por el sex appeal que tenga, no por X o Y cosa que muchas veces culturalmente quiere venirse como inercia para que nosotros lo vivamos de la misma manera. O sea, Éfeso no era distinto a un Saltillo del 2021. Estamos. Y entonces es lo que le dice aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando la mujer, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, cuando la mujer es provocativa en los tiempos de oración, pues ¿qué va a pasar? Pues el hombre se va a distraer, ¿verdad? Pues es muy normal. Si una mujer es provocativa, el hombre se va a distraer. Es lo mismo que Jesús hizo cuando entró a Jerusalén al templo. Y él declaró, mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Pero todo este negocio que estaban haciendo de vender los corderitos y las palomas y a la gente pobre extorsionarla para que compraran más caro y no poder ofrecer los sacrificios, todo ese tipo de cosas que hacen distraen la oración. Ahora Pablo está poniendo otro ejemplo que es muy similar. Cuando una mujer es provocativa, va a distraer la vida de oración que debe de haber en la iglesia.
Entonces versículo 10, avanzamos un poquito, que no se vista la mujer con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, no significa que la mujer no se pueda arreglar, o sea, yo estoy nada más aclarando esa parte. Pero Pablo está haciendo un ejemplo cultural de lo que pasa en Éfeso. Y otra ciudad donde dice lo mismo es en Corinto. Corinto era una ciudad también muy fuertemente pagana. Cuando una persona se prostituía, una manera que decían, o el ejemplo de la prostitución era, se corintianizó. Imagínate cómo era Corinto. Entonces, en estas dos ciudades el apóstol Pablo usa palabras enérgicas para un culto al cuerpo, o un culto a la belleza, o un culto a la mujer, donde el hombre era puesto menos, donde el hombre no figuraba espiritualmente. Entonces algunas mujeres empezaban a convertir, venían casadas, ellas eran las que estaban acostumbradas a llevar la rienda espiritual de su casa, y ahora Pablo empieza a voltear los roles y empieza a decir: hey, la cosa es distinta, y nos lo empieza a poner aquí. Dice: bueno, entonces que la mujer se vista con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La piedad no se puede profesar a menos que Cristo no haya cambiado el corazón. La piedad es algo que surge por la obra del Espíritu. El fruto del Espíritu es la obra de la piedad en nuestras vidas. Y te lo platico rápido para no detenerme mucho. Entonces versículo 11, entramos ahora a otro de esos versículos que tú dices: wow, ¿cómo se hace esto? Bueno, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hay quienes leen eso y ya mandan: mujer en silencio. Sí, y leen estos versículos y dicen: híjole, mano, y lo sacan de contexto. Pero tenemos que entender que hay un problema cultural en Éfeso, y el problema cultural es necesario que tanto en Éfeso como en Corinto, que se atienda de una forma radical, para que los roles de autoridad. Te tengo que decir algo así rápido. Cuando Jesús habla de nuestra relación con Él, dice: no hay hombre, mujer, judío, griego, esclavo, libre. Todos tenemos el mismo acceso a Él, y no hay acepción de personas. Pero cuando se trata de pelear una guerra, ahí sí hay roles de autoridad. ¿Estamos entendiendo? O sea, el general no es más que el soldado raso como persona, pero como autoridad el general sabe más y está equipado y tiene otra posición que el soldado raso. Si no se entienden los roles de autoridad, van a llegar a la guerra y los van a hacer pedazos, porque no se entienden los roles de autoridad. Lo mismo es en la familia. Si nosotros como familia no entendemos los roles de autoridad, ¿qué va a pasar? Entonces el enemigo nos va a deshacer. Por eso hay tantas familias donde el enemigo se mete, porque no se ha entendido esto. Pero cuando se entiende, y se entiende de corazón, es muy bonito cómo Dios va protegiendo a la iglesia. Cuando tú lees allá en Efesios capítulo 5, dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer, y nos empieza a dar eso. Ahora, Pablo no era un antifeminista, ¿verdad? Sino que es alguien que nos está diciendo: Dios lo creó así, y pone especificaciones, hablando, diciendo: autoridad no significa que ella va a hacer todo para ti, ¿verdad? Que tú vas a llegar a la casa, ella va a tener así el saltero de trastes, tú te vas a hacer como que te duele la espalda, te sientas en la tele y ella acá enojada lavando todo, y tú cambiándole ya Netflix. No, significa servicio, varón. Autoridad significa servicio, que vas a servir a tu familia, que vas a servir a tu esposa. Y bueno, es el ejemplo de lo que nos está dando aquí. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque como te explico, en Éfeso, lugar donde estaba Timoteo como pastor, había toda una cultura donde la mujer era quien llevaba las riendas de lo espiritual. Pero Pablo lo cambia, y versículo 12 dice: pero no permito a la mujer enseñar. Y aquí está el punto clave y crítico: ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que la mujer en Éfeso quería ejercer un dominio espiritual, y esa es la parte donde tenemos que tratar de entenderlo. ¿Y por qué te digo que es cultural? Porque hay otras partes en la Biblia donde hay mujeres que interactúan en el gobierno de la iglesia. Te puedo dar algunos ejemplos. Aquila y Priscila era una pareja que juntos tenían una iglesia en casa, y nunca es simplemente mencionado él, sino que son mencionados como una pareja. Ahora, yo sé que ahorita hay todo un movimiento de que no hay mujeres pastoras. Bueno, yo lo respeto, ¿sí? De repente hay movimientos así, no, es que la mujer no debe pasar al frente, no debe enseñar, no deben ser pastoras. Pero lo incongruente de esto es que las mujeres que decimos, no es que ellas no pueden enseñar y no pueden ser pastoras, las mandamos a dar clases de niños. Entonces estamos dando un doble mensaje erróneo ahí. El mensaje erróneo es: la mujer es menos y los niños son menos. ¿Me están entendiendo? Si nosotros valoramos la posición de la mujer y valoramos a los niños, entonces tienen el derecho de la mejor enseñanza ambos. Y otra realidad cultural es que la mayoría de las mujeres son las que responden primero al evangelio. La mayoría de las iglesias empiezan con mujeres. El 70% de los obreros en el campo misionero, ¿qué creen que son? Mujeres. No creas que Dios les voltea la espalda y decir: es que yo no permito que la mujer sea pastora y enseñe, y les da la espalda. No, Dios en su misericordia va a permitir que la mujer levante un liderazgo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de hombres. Pero también lo que estamos entendiendo y aprendiendo aquí es que en este proceso es importante entender que el apóstol Pablo, y a través de la palabra, sí se nos enseña de no ejercer dominio sobre el hombre. O sea, que la mujer camine en la belleza que hay en una pareja, en la belleza que hay en un matrimonio, en el amarse y el sujetarse el uno al otro. Bueno, sigo leyendo un poquito. Dice: porque Adán fue primero, después Eva. Dice: y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15, otro versículo aquí conflictivo, pero trato de explicarlo rápidamente. Pero la mujer, hasta el contexto de la mujer, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, bueno, algunos leen esto, algunos grupos religiosos leen eso y dicen: no, pues ten muchos hijos para que te salves, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo hago, pues híjole, la mayoría de ustedes, con todo respeto, no son salvas. ¿Por qué? Porque pues 2, 3 hijos nada más. Entonces las mujeres de antes, esas sí son salvas, porque tenían 11, 12, 15. No puede estar hablando de eso. ¿Estamos entendiendo? No puede estar diciendo Pablo: ten hijos para ser salva. No. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, y esto es algo que puede malinterpretarse, es que no está hablando de una salvación eterna. Habla de una ocupación. O sea, recuerda, este es un problema cultural. Y el problema cultural de la mujer que quiere ejercer dominio sobre el hombre, como la mujer de Éfeso, es que se la pasaba en la calle, y el hijo por sin ningún lado, y en el cafecito y en el gym, y ahí está con su amiga en el gym, ¿verdad? Y los niños, quién sabe, todos mocosos, no se han alimentado, lo que tú quieras. Pero Pablo le está diciendo: Timoteo, es muy importante que la mujer entienda cuál es su rol. Ahora, obviamente culturalmente hemos cambiado, y la mujer trabaja y tiene su carrera y sale y al mismo tiempo es la mamá, mujer de hogar. O sea, todo esto está en cuestión, y es una realidad. En cualquiera de los casos, la responsabilidad que Pablo está dando es esa preocupación por los hijos. Ahora, lo dice a las mujeres de Éfeso como lo dice a las mujeres de Corinto, porque eran un tipo de mujer que se deslindaban de su responsabilidad. Pero es una responsabilidad de ambos. No es nada más la mujer con los niños y yo a chambear. No.
es ambos tienen que entrarle. Eso lo entendemos por la palabra de Dios. No tengo el tiempo para ir a todos los detalles. Hace como 10 minutos me pusieron allá, se te acabó el tiempo. Y me lo ponen con letras rojas para que se sienta más condenación. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de la mujer de Éfeso que necesita cambiar su manera de pensar, hacerse maternal. Había matriarcado, pero hacerse maternal, hacerse interesada, apoyar a su esposo, a que no sea siempre bueno, vamos a orar, bueno, yo oro, y casi le dice, porque tú no sabes, miserable. Estamos entendiendo. Y hay mujeres que así son. Pero la mujer que va entendiendo dice, yo oro, bueno, mejor tú, mi amor, porque lo haces cada vez más bonito. ¿Te fijas? Y entonces el hombre pues ahí árbol que iba torcido, y empieza mal, pero ahí va, ¿verdad? Necesita el apoyo de su esposa. Y esto es lo que Pablo quiere hacerle entender en este contexto cultural a la mujer de Éfeso que dominaba sobre el hombre. Le está diciendo en pocas palabras, mujer, cuando tú vas entendiendo esto, vas entendiendo tu rol y lanzas a tu esposo para que él sea cabeza espiritual sobre tu vida, tú vas a ser bendecida. ¿Estamos entendiendo? Así que vamos a hacer algo. Yo normalmente pido que todos se pongan de pie, pero ahorita voy a pedir que las mujeres se pongan de pie. Vamos ahora, mujeres, pónganse de pie. Ahora vamos a hacer algo. Todos los que quedamos de pie, sentados, bueno, a excepción mía, somos hombres. Vamos a hacer algo ahora. Vamos a darles un fuerte aplauso por todo lo que hacen. Pero de verdad, dáselo de sinceridad. Y ahora, esposo, si tienes a tu esposa ahí, pon tu mano sobre ella, o a tu novia, a tu prometida, pon tu mano sobre ella y bendícela. Empieza a bendecirla. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Si tienes a tu mamá o quien sea, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas las mujeres que están aquí. Gracias, Señor, porque de verdad que simplemente en el leer las escrituras vemos cómo Timoteo es el producto de su abuela y de su madre, de cómo ellas lo guiaron en la palabra, y ahora era un pastor, era un hombre de Dios, porque su abuela Loida y su madre Eunice oraron por él, lo dirigieron en la palabra. Gracias, bendecimos a las mujeres, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en ellas, y porque sabemos que tú quieres de cada mujer sacar una belleza de mujer piadosa, una mujer virtuosa, como lo habla las escrituras allá en Proverbios 31. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, iglesia, sí, dale un aplauso al Señor. Obviamente este es un gran tema, ¿verdad? Que se podría desarrollar mucho más. Lo hice así muy rápido, pero normalmente tenemos los grupos así de oración, pero ya son las 9:15 y tenemos a los niños también esperando. Entonces en esta ocasión no vamos a tener los grupos de retroalimentación. Así que déjenme orar por ustedes para bendecirlos, y yo no sé si pasa para cerrar. Vamos a ponernos de pie ahora sí todos. Ahí disculpen los aeróbics. Señor, gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Oro que tu gracia, tu bendición, tu favor esté sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada matrimonio. Señor, que el día de hoy, que tu palabra pueda hablarnos y que podamos nosotros ser dóciles con lo que tu Espíritu Santo nos dice en cuanto al rol del hombre y el rol de la mujer. Honramos a nuestras esposas, Señor, también por todo lo que ellas hacen por nosotros, todo lo que se sacrifican por nosotros, por seguirnos, aún en nuestros errores, aún en nuestra ser a veces un poco rudos o bruscos en nuestras formas, pero las bendecimos. Damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de tener una esposa y los hijos de tener una mamá
En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Pues Dios les bendiga. Nos vemos, Pedro.